Estamos en comunicación con el licenciado Carlos Pereira Mele, director de Dossier Geopolítico, este medio tan interesante donde se analizan las interacciones históricas, políticas que hay entre los distintos pueblos, las distintas naciones, las distintas regiones del mundo, el paraguas de la política internacional para comprender la política interna. Y en este sentido, hablando de geopolítica, hay muchísimos temas para abordar. Vamos a ir por partes. Importante un tema vinculado a la CELAC por las repercusiones que tiene en toda América Latina, pero particularmente en Argentina. Carlos, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Luis. ¿Cómo Sí, estás? interesante esto que me estás diciendo, porque estamos en presencia, en primer lugar, de un escenario que, como todos sabemos, en política es cambiante, pero también puede ser que se cambie hacia un direccionamiento o hacia otro. El, el último quinquenio ha sido un momento del reverdecer de los conservadurismos en toda América. Hemos visto las elecciones que había ganado el presidente de Brasil, Bolsonaro. Habíamos visto que la derecha se mantenía firme en Chile hace 5 años y en demás territorios, Ecuador, por supuesto Colombia, un país que está cercado, que es Venezuela, y en Centroamérica también se encontraba esto. Bueno, ese escenario ha venido cambiando. El primer gran cambio ha sido lo de México con López Obrador, que fue un primer cambio. No hay que pedirle mucho tampoco a López Obrador, porque López Obrador, en primer lugar, hace frontera con el imperio, hace Seguro. frontera con Estados Unidos de Norteamérica, y por lo tanto tiene muchísima relación y muchísima conflictividad que le provee de ese gigantesco imperio con el que hace frontera. Luego una Centroamérica en que en general son regímenes cuasi fallidos, estados cuasi fallidos, con la excepción quizás de Costa Rica, pero los demás estados, Honduras, El Salvador, Guatemala, la misma Nicaragua en su momento han sido estados fallidos, han sido estados dictatoriales únicamente, pero bueno, eso ha sido la historia. En síntesis, todo este escenario, y en América del Sur parecía que se iba a consolidar el modelo neoconservador. Sin embargo, ha sufrido fuertes cambios y el primer cambio en América del Sur fue las elecciones del 2019 en la que ganó la fórmula Fernández Fernández. Y eso fue un primer traspiés a digamos, ese dominio del quinquenio del sector neoconservador. Luego le han sucedido, como todos hemos visto y sabemos, las distintas realidades de nuestro continente. Luego del golpe a Evo Morales, nuevamente elecciones, un triunfo del partido de Evo Morales, lo cual modificó también el escenario en el centro, en el corazón de América del Sur. Porque esto hay que empezar a definirlo desde la geopolítica también. Ese escenario Bolivia es el territorio que une el sistema andino con el sistema de las llanuras del lado, digamos, occidental, que es el sector donde está el Atlántico, y el otro lado, el oriental, donde está el mar Pacífico. Bueno, Bolivia es el nexo entre todo eso. Le ha seguido luego un deterioro tremendo políticamente hablando, que lo ha llevado a ir perdiendo derrota tras derrota electoral. ¿A quién? A la derecha tradicional que proviene del pinochetismo en Chile. Y ahora se da la situación esta nueva con la asunción de Pedro Castillo. En todo esto, y que se vislumbra, si vamos a hacer proyección, basándonos en lo que dicen los informes de las encuestas, el año que viene tiene alta probabilidad de retornar al gobierno Lula da Silva. Entonces, el escenario de hace 2 años atrás no es el mismo de hoy.
ni va a ser el mismo de mañana cuando supuestamente, si llega a cumplirse los que dicen las encuestas, un triunfo de Lula. ¿Por qué? Porque es la mitad del continente, Brasil. Y porque además tiene limítrofe con casi todos los países del continente, con la excepción de Chile. O sea, eso es un eje motriz de todo esto. Si a eso le sumamos un reverdecer de un eje argentino-brasilero, que es muy posible que se dé, la situación es totalmente distinta a lo que veníamos viendo. Y a esto, entonces, se suma esta nueva posibilidad importantísima de la presidencia de Argentina en la CELAC. Esta organización que no fue aniquilada, como fue aniquilada la UNASUR, por ejemplo, es de una importancia capital a partir de ahora. Y fíjate que López Obrador fue muy claro en todo esto, porque en el discurso que dio este año en la CELAC, cuando ya se dice que se va a transferir la presidencia a la Argentina y se lograron los votos, aún los votos de gobiernos neoconservadores y neoliberales para que la Argentina la presida, sí, que no es poca cosa, que nos habían votado en contra, por ejemplo, en el Banco Interamericano de Desarrollo, para tener una elección reciente de hace pocos meses, ¿no es cierto? Esto demuestra claramente que hay un cambio de escenario muy profundo y que el presidente de México dijo de que la OEA no tiene razón de ser, porque es una estructura panamericana. Muy fuerte esa declaración muy jugada, digo, Carlos, la declaración de López Obrador, por esto que vos mencionabas, por los condicionamientos que tiene propiamente México, ¿no? Al estar al lado de Estados Unidos, la OEA responde de algún modo a Estados Unidos. Bueno, ahora, si uno analiza también eso desde la geopolítica, no nos olvidemos que todas las estructuras de geopolítica que se armaron final de la Segunda Guerra Mundial, hoy en día están todas en tela de juicio. Están todas con una alta probabilidad o de modificarse o de desaparecer. Me refiero a los organismos más importantes que se crearon: Naciones Unidas, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional. Todas esas estructuras son parte de la estructura geopolítica que se dio a Estados Unidos al final de la Segunda Guerra Mundial. Dentro de esa estructura también hizo una especie de estructura menor continental hemisférica. Por eso se creó la Organización de Estados Americanos y por eso se creó el Banco Interamericano de Desarrollo. Dos cosas parecidas: Naciones Unidas, Banco Mundial; Américas, OEA, Banco Interamericano de Desarrollo. Ahora bien, así como están en tela de juicio la ONU y el Banco Mundial, también están en tela de juicio estas organizaciones que evidentemente ya no representan lo que tenían que representar, porque son otros los escenarios, porque son otros los jugadores y porque son otras las realidades. Por ejemplo, ¿cómo podemos tener una OEA en que, sin quitarle mérito a ningún país o que se declare país o Estado, pero no puede tener un voto Trinidad y Tobago igual que el voto de Brasil a la hora de decidir algo? Es una verdadera incoherencia total. No puede ser que un islote del Caribe tenga la misma capacidad de voto o de veto que tiene la República Argentina. Y así podemos seguir con todos los países de nuestro continente. Entonces, es evidente que se tiene que barajar y dar de nuevo en esa estructura. O si no, disolverla y armar realmente las estructuras que nos hacen falta, que nos representen a nuestros intereses y que a su vez sean órganos que sean homogéneos para con nuestras propias necesidades y posibilidades ante un nuevo orden mundial que marcha decididamente a los grupos como naciones continentales, como es el caso de Estados Unidos y Norteamérica. Por eso Estados Unidos ha cerrado el hemisferio norte
al crear el NAFTA, ahora tiene un nuevo nombre, pero sigue siendo Canadá, Estados Unidos y México, una estructura cerrada económica. Por más que discutamos horas y horas con los libertarios y con toda esa gente rara que habla cosas del siglo XVII, XVIII, la realidad es que el mundo se ha cerrado económicamente, entonces se trabaja en bloque. Ese bloque está enfrentado al bloque euroasiático, el bloque Unión Europea, que está con una crisis tremenda, doctrinaria, ideológica y de posicionamiento geopolítico, no sabe bien cómo jugar y empieza a notarse que cruje su estructura de la Unión Europea. Muchos le dan poco tiempo a continuar esta actual estructura de la Unión Europea. Bien, en ese escenario es que nosotros, la Argentina, cuando nos referimos a nosotros, vamos a presidir ese organismo que evidentemente tiene muchas cosas que solucionar y mucho que aportar. Por ejemplo, un acuerdo en cómo se combaten las nuevas pandemias que van a venir, porque esta no va a ser la última. En cómo vamos a combatir realmente el calentamiento global, que lo estamos viendo, que está causando catástrofes universales. Incendios en Canadá, calores mortales en Francia, en Estados Unidos, en Rusia, Moscú con 40 grados de temperatura que nunca se había vivido, o nuestras regiones como ayer Brasil, que nevó y se congeló el sur de Brasil. Claro, es evidente que esto requiere una reestructuración de cómo vamos a enfrentar los nuevos desafíos de la humanidad, y para ello, en este escenario, la Argentina va a poder aportar sus conocimientos y va a poder aportar su liderazgo, y que creo que va a ser mucho mejor recibido que el liderazgo que podría venir de una OEA que está totalmente disminuida y con un secretario general, el señor Almagro, un lamebotas, discúlpeme la expresión, del gobierno norteamericano, que ve la paja en el ojo ajeno y no ve la viga en el ojo propio, porque ha visto dictaduras en Cuba y en Venezuela, pero no ha visto dictaduras en Colombia, ni tampoco los actos antiderechos humanos y catastróficos en Chile, por ejemplo. Carlos, aprovechando esta mención que hiciste sobre la institucionalidad internacional que nos rige, que está en crisis, también tenemos unos 3-4 minutos para reflexionar al respecto. Es necesario entender cómo surge esta institucionalidad también, ¿no? Porque si uno piensa en que antes inclusive del término de la Segunda Guerra Mundial, ya el Partido Demócrata con el secretario del Tesoro, Morgenthau, Roosevelt, van tramando el posguerra, la posguerra que tiene, como referencias no solamente Yalta, sino, como decías, el surgimiento de la Organización de Naciones Unidas, el surgimiento de la OEA, una institucionalidad internacional con una suerte de proyecto de gobernanza internacional desde una perspectiva y desde los intereses de los vencedores de la guerra, porque eso también hay que decirlo, ¿no? Correcto. Porque Almagro no nació de un repollo. Correcto. Todas estas estructuras son, ya volvemos a reiterar, el reflejo de un momento histórico y de una realidad que hoy no existe más. Claro. Así como no existe más la Unión Soviética, y para muchos todavía siguen haciendo campañas diciendo que va a venir el comunismo, algo que realmente es, si uno se pone a pensar con lógica, hay que decir, esta persona está más para el neuropsiquiátrico que para dedicarse a la política. Pero sin embargo se reitera eslóganes tontos, totalmente fuera de lugar, como diciendo, el candidato A, viene el comunismo. Que fue el caso de el San Benito que le colgaron al actual presidente, que ahora ya es presidente en ejercicio, Pedro Castillo, ¿no es cierto? Sí. Bien. Ahora bien, todas estas estructuras, vuelvo a reiterar, no sirven porque fueron creadas en un momento y en una situación. En el momento en que se crearon toda esa estructura, por ejemplo,
el único patrón que existía y existió por durante 50 años era el dólar. Hoy en día el dólar es una moneda más dentro de una canasta de monedas y Exacto. cada vez más deteriorada. Lo único que sí que nosotros, como perdemos valor monetario propio, nos refugiamos en una moneda entre comillas fuerte, que yo no sé hasta qué tiempo va a ser fuerte, que se llama el dólar, pero la verdad que a nivel global el dólar ha perdido influencia de una forma tajante. Y ya la mayoría de las naciones importantes han empezado a negociar con otras monedas o con las monedas propias, haciendo intercambio. Todo esto, por supuesto, se va a ver reflejado y se tiene que ver reflejado en esta realidad que es la que estamos viviendo. Ahora bien, nosotros no podemos seguir creyendo de que lo que va a cambiar no nos va a causar ningún cambio a nosotros. Es una ridiculez pensar así. Estos profundos cambios van a tomar también decisiones para los que ni siquiera creen que vaya a cambiar la cosa. Así como participar de un bando ganador no es lo mismo que participar del bando perdedor, también va a haber ganadores y perdedores en todo esto. Y seguir discutiendo temas que están totalmente ya caídos de las agendas, creyendo de superioridades que no existen más, creyendo que el nivel de recuperación del poderío norteamericano va a volver a hace 20, 25 años atrás, es realmente un sueño de una noche de borrachos. Esta es la realidad. Hoy en día, el modelo económico que se está implementando es de tanta velocidad, que incluye las altas tecnologías, que incluye los nuevos sistemas cibernéticos y que incluye, por supuesto, una nueva reestructuración de los poderes mundiales para enfrentar este cambio. Y allí es donde debemos entrar a discutir, no que si viene o no viene el comunismo. Eso es discutir cosas, vuelvo a repetir, del siglo XIX ya casi. Lo que viene, Carlos, es Google, ¿no? Lo que viene, claro, ayer un amigo me mandaba, dice la revista Forbes, la Forbes, esa famosa que habla de los multimillonarios, ¿no? Hace el listado, dice, ha descubierto algo, que entre la pandemia y lo que va de esta parte del año 21, los multimillonarios han crecido en capacidad de su riqueza muchísimo más que en los últimos 5 años. Entonces no entiendo, y que en la Argentina ocurrió absolutamente lo mismo, ¿no? La concentración y el incremento de poder de los que han concentrado. Dice, entonces, ¿qué va a haber? Un politburo de multimillonarios a nivel global. Ese será el nuevo comunismo que dicen. Porque evidentemente que esas gigantescas estructuras de poder que están unificadas, tanto las finanzas con los sistemas cibernéticos, han logrado crear una gigantesca bola de poder increíble que le disputa fuertemente a los Estados-nación. Por eso vuelvo a reiterar, el Estado-nación está totalmente debilitado, por más que se lo fortalezca, frente a estas nuevas conformaciones globales. Por ello, lo que viene son los estados continentales industriales versus esos modelos. Y allí es donde se va a dar la lucha. Pero no se va a dar en estas discusiones estériles entre más libertad, menos libertad. ¿Qué libertad tenemos los humanos? Te pregunto, Luis, cuando vos con un celular te saben lugar y ubicación donde estás. Se te puede saber cuáles son tus gustos totales, ¿eh? Tus gustos en comida, en vestimenta, sexuales, de compra de vehículos, todo, porque vos todo lo que vos le pones un like o decir me gusta, inmediatamente hay un algoritmo que te hace de vos una ficha. A este señor le gustan las rubias de ojos azules, a este señor le gusta el Mercedes-Benz, a este señor le gusta viajar a Miami. Entonces, todo de vos se sabe. Es más, saben hasta tus movimientos bancarios, cuáles son tus tarjetas de crédito. Entonces, cuando hablamos de libertad, ¿de qué libertad estamos hablando?
Hay que rehacer los conceptos de libertad, igual que los conceptos de soberanía. Exacto. No podemos quedarnos envueltos, defendamos la patria y nos envolvemos la bandera en el cuello. Sí, esto está muy bonito, pero si el puerto de Rosario lo maneja una empresa norteamericana, el dragado del río Paraná lo maneja una empresa belga, las exportaciones completas de la soja, que es de lo poco que hacemos, la manejan 5 grandes cerealeras del globo terráqueo, no de la Argentina ni siquiera, porque por lo menos hubiera una. Bueno, había una, dicen que había, no sé qué tal era esa, la vicentinesa, pero la realidad es esta. Entonces voy a decir que, y entonces cuando hablamos de mi libertad, ¿qué libertad podés tener cuando no sos soberano? A ver. Exactamente. Alguien es soberano cuando tiene libertad de disponer sus bienes y tiene libertad de decir qué es lo que voy a hacer de mi vida. Pero si ellos te encasillan, vos cuando te tienen identificado con un sistema informático, a vos te empiezan a llover ofertas en tu celular o en tu computadora o en tu tablet de las cosas que a vos te gustan, por casualidad, es una casualidad bárbara, ¿no? Sí. Entonces, todo esto es muy importante que lo empecemos a vislumbrar. Ahora bien, por eso, volviendo al hilo de esta entrevista, el participar de estas estructuras más grandes que la estructura nacional, que nos permita coordinarnos con otros estados nacionales que tienen las mismas dificultades, los mismos problemas y que los que no lo tienen los van a tener dentro de muy poco, nos va a permitir por lo menos tener un objetivo de cómo presentarnos en este nuevo mundo, Luis. Porque si no, va a ser una discusión estéril. Acá se acabaron, acá la Argentina, ni siquiera los países de segundo orden son importantes. Mira lo que es Inglaterra, mira lo que es Francia, mira lo que es Alemania. Alemania va a ser el único país de Europa que va a sobrevivir al 2030, se calcula dentro de los 10 países más importantes del mundo. Van a desaparecer todos los demás países de la ristra. Inglaterra no va a figurar en el top 10, ni Francia, ni Italia. O sea, estos cambios que ya han llegado, que no es que posiblemente ocurra, no, estos cambios ya han llegado. Estos cambios están en pleno desarrollo. Entonces, no comprenderlos y no ubicarnos cómo debemos enfrentar estos cambios es lo que nos puede llevar a tomar decisiones muy erróneas y muy complicadas. Y vuelvo a reiterar, en soledad, en aislamiento, es imposible. Esto requiere una unión continental. Sin lugar a dudas que debe ser así. Te agradecemos muchísimo estas reflexiones tan necesarias para comprender el mundo que estamos viviendo, que estamos compartiendo, y la seguimos en otro momento seguramente. Con mucho gusto, Luis. Encantado de que me hayas llamado. Un abrazo.